Muy buenos días, un saludo muy especial para las personas que nos acompañan a través de nuestro canal comunitario ASOTV Begachí. Un saludo muy especial para las personas que nos escuchan a través de Radio Social Begachí, especialmente para la gente maravillosa de nuestra vereda, de nuestra zona rural, y también un saludo muy especial para las personas que nos acompañan a través de las redes sociales, en la página de la alcaldía, en el Facebook Live. Hoy queremos tener un espacio más o menos de una hora para contarles a las personas cómo vamos, para contextualizar un poco las nuevas medidas del gobierno nacional y contarles la adaptación de las medidas nacionales y unas nuevas que el municipio ha incluido según las solicitudes, según los estudios que hemos venido haciendo, según unos protocolos que hemos construido con los sectores económicos o los gremios de Begachí. Entonces vamos a estar acá durante una hora para ir aclarando dudas. Las personas pueden llamar al teléfono del canal de ASOTV, nos pueden escribir también por Facebook Live, y vamos a estar respondiendo las diferentes preguntas y inquietudes. Hoy me acompañan el doctor Juan Pablo Hernán Restrepo, el gerente de la ESE Hospital San Camilo de Lelis, y el doctor Johan Uribe, nuestro secretario de gobierno. Vamos a estar interactuando los tres, aclarando diferentes inquietudes, y es muy importante decirle a la comunidad que se van a ir reactivando paulatinamente algunos sectores, algunas medidas y algunas actividades, pero el mensaje que debe primar es, primero, la salud y el uso obligatorio de este instrumento que es el tapabocas, que a veces se vuelve incómodo, que no hemos sido todavía capaces de acostumbrarnos a interactuar con él. Es algo que tiene que irse hasta el final, hasta que no tengamos una vacuna. Entonces todos debemos dar, digamos que esa batalla de estar utilizando esta es la vacuna, este es nuestro mecanismo de protección. En los próximos días yo aspiro que el municipio de Begachí le entregue tapabocas, según un programa de la gobernación, más o menos 7.000 tapabocas que vamos a entregar en la zona urbana y parte de la zona rural a personas entre 14 y 68 años. Pero mientras tanto, las personas que vayan saliendo según las medidas de pico y cédula, por favor, deben utilizar el tapabocas. Entonces, yo quiero que iniciemos saludando al doctor Juan Pablo Bernal y que nos cuente un balance desde lo médico, cómo está el hospital, cómo está todo este tema de la salud a nivel departamental, a nivel nacional. Digamos que los mensajes que usted crea que sean importantes para contextualizar a la comunidad de Begachí. Bienvenido, Juan Pablo, y muchísimas gracias. Alcalde, muy buenos días, Joan. Un cordial saludo para todos los que nos ven a través de este canal comunitario, los que nos escuchan a través de la emisora Radio Social Begachí y a través del Facebook Live. Le agradezco mucho, alcalde, que nos dé la oportunidad de participar y acompañarlo en estos programas. Yo creo que hasta ahora la tarea la hemos hecho bien, se ha hecho bien la tarea y hemos contenido el virus. Cuando nos tocó la etapa de mitigación cumplimos, y en la etapa de contención vamos muy bien. Y cuando yo digo que vamos muy bien, es que vamos muy bien en lo nacional y vamos mucho mejor en lo departamental, y en lo local diría que vamos excelente. La gente se ha comprometido con lo que le corresponde, con cuidarse, y han acatado en su inmensa mayoría todas las recomendaciones que se han dado. Pero el problema sigue vivo, el problema sigue ahí. Todavía tenemos el enemigo, y es un gran enemigo, un enemigo que es muy silencioso, que es muy traicionero y que es letal, que está matando a la gente. En Colombia, al día de ayer, teníamos 11.063 casos confirmados, de los cuales 2.705 recuperados y 463 fallecidos. El mundo, más de 3.900.000 personas infectadas por el virus. De todos estos casos que tenemos en Colombia, ¿aló? ¿Me escuchan? En Colombia, el 50%, poco más del 50% de los casos confirmados son enfermos leves,
inclusive asintomáticos, de los confirmados. Solamente han fallecido, pues que son un gran número, pero es el 4.2% han fallecido, y de la totalidad de las muestras tomadas, el 13% han salido positivos. El 13% de los que han salido positivos son completamente asintomáticos y se ha recuperado más del 24% de las personas diagnosticadas positivas. En Antioquia tenemos unas estadísticas supremamente favorables. En Antioquia, como les decía, hemos hecho muy bien la tarea. 468 casos positivos, de los cuales a la fecha, al día de ayer, 88 casos continuaban activos, de los cuales 60 son en Medellín y 28 en otros municipios del departamento. En Antioquia, 6 fallecidos por el COVID, 374 recuperados, y al día de ayer solamente 10 personas hospitalizadas por COVID, de las cuales 5 estaban en unidades de cuidados intensivos y 5 estaban en hospitalización general. Y en el municipio de Vegachí hemos tomado 12 pruebas, la totalidad de las pruebas negativas. Entonces la tarea se ha hecho bien, y eso nos está permitiendo empezar a liberar el tema económico, que es de pronto el que más presión se está generando sobre la comunidad, pero también los temas de salud. Entonces ya, alcalde, en salud empezamos a abrir nuevos espacios. Por ahora le cuento, alcalde, hemos modificado nuevamente los horarios, regresamos al horario tradicional en el que se atiende de 7 de la mañana a 12 del día y de 1 a 4 de la tarde, lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde en jornada continua. Ahora, más adelante, alcalde, le voy contando de otras modificaciones que se han tomado en los temas de salud. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Entonces, después de este balance desde lo médico, desde la salud, pues queremos nosotros empezar a contar a la comunidad que a partir de esta semana hay algunos cambios en cuanto a horarios, en cuanto a la medida de pico y cédula, en cuanto a los establecimientos que paulatinamente pueden empezar a restablecer, digamos que algunos servicios. Sin embargo, es muy importante insistir que estos establecimientos que han venido restableciendo sus servicios antes surtieron un proceso de diálogo o de conversación con la alcaldía municipal, y con ellos llegamos a unos compromisos que son la aceptación y la implementación de unos protocolos que realmente son básicos. Protocolos como que, insisto, la utilización del tapabocas. Aunque cada negocio que reaperture debe tener algún mecanismo de desinfección o algún método para que la persona que llegue se lave las manos en la portería o digamos que en la puerta del establecimiento. Y adicional a eso, el compromiso de generar mecanismos para que guardemos distancias. Esas 3 cosas nosotros las tenemos que seguir haciendo hasta que la pandemia esté completamente superada. Tapabocas, lavarnos bien las manos y guardar el distanciamiento. Entonces, yo le quiero dar la palabra al secretario de Gobierno para que él cuente unas generalidades en cuanto a las medidas de pico y cédula, los horarios y los negocios que en este momento están abriendo, teniendo en cuenta que tenemos que evitar al máximo el tema de las aglomeraciones y seguir guardando la distancia y el tema de los protocolos. Entonces, Johan, bien puede, muchísimas gracias. Así es, alcalde, muchas gracias. Un saludo muy especial para usted, para el doctor Juan Pablo, para los televidentes de ASOTV, las personas que a esta hora están en sintonía de Radio Social Vegachí, quienes nos siguen por el Facebook Live de la alcaldía. Alcalde, sí, en el decreto nuevo nacional, el número 636 del 2020, el gobierno nacional amplía las excepciones al aislamiento preventivo obligatorio a otros sectores de la economía. Talleres de automóviles, talleres mecánicos, compra-venta de vehículos y otros sectores. En el municipio de Vegachí
no somos ajenos a esas nuevas excepciones, pero además hacemos uso también de la facultad que da ese mismo decreto para que los alcaldes, analizando el contexto de cada uno de sus municipios, tomen decisiones frente a unos sectores diferentes y que estos puedan también estar excepcionados. Es así como que en este proceso de flexibilización paulatina, organizada y responsable, como el mismo gobierno nacional la ha llamado, pues el municipio de Begachí ha tomado varias decisiones. La primera y tal vez la más importante es que se vuelve a la medida del pico y cédula de 4 dígitos, ya no de 2, a partir de hoy son 4 dígitos, empezando con el 9, hoy 9, 8, 7, 6 y así sucesivamente lunes a viernes para las personas de la zona urbana. Y para las personas del campo, para nuestros campesinos, dígitos pares e impares, como se venía haciendo, los días sábados los números impares y los domingos los días pares. Otra medida importante que se toma a raíz de la expedición del nuevo decreto alcalde es la ampliación del horario de los establecimientos de comercio que venían prestando sus servicios de una u otra manera con los decretos anteriores. Y esto es que veníamos trabajando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y con este nuevo decreto pasaremos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Lo mismo los días sábados y domingos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde para estos establecimientos de comercio. ¿Cuáles? Supermercados, tiendas de abarrotes, legumbrerías, carnicerías y todos los que venían estando dentro de las excepciones y algunos otros entonces que vamos a incluir en este nuevo decreto. Eso es la generalidad a grandes rasgos, alcalde, de las medidas que vamos a empezar a tomar. No sé si de pronto quiere que más adelantico entremos en detalle de las nuevas actividades económicas que ingresamos a las excepciones. Sí, Johan, me gustaría que ahorita contemos algunas de esas nuevas medidas. Entonces, simplemente para recalcar, vamos a ampliar el horario y la medida de pico y cédula un poco para reactivar los diferentes renglones económicos de nuestro municipio. Sin embargo, activamos la medida de toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Eso a veces puede parecer como innecesario, pero nosotros queremos dejar el mensaje que acá lo que estamos tratando de hacer es una medida paulatina y responsable de encontrarnos con los servicios lentamente, pero en ningún momento se puede pensar o se puede interpretar que en este momento ya Begachí volvió a la normalidad. Las cafeterías, por ejemplo, pueden seguir abriendo sin sacar las mesas, sin generar aglomeraciones, vendiendo sobre todo en temas de domicilio. Y por las noches debemos estar todos guardados. Lo último que nosotros digamos que tenemos que desmontar será el puesto de control y desinfección, que ahí digamos que se generan también muchas dudas y la gente dice, bueno, ¿qué personas están entrando y qué personas están saliendo? Y es muy importante aclarar que el decreto establece unas medidas a nivel nacional y entonces dice, por ejemplo, las grandes empresas, hay algunas que están excepcionadas y nosotros tratamos de coordinar con ellas para que cuando lleguen a una medida de autoaislamiento. Y también pasa eso mismo con las personas. Miren, en un día de tráfico en Begachí pueden ingresar más de 100 personas que vienen de Medellín o de otros municipios. Nosotros estamos tratando de hacer control de este tránsito, y digo tratando porque nosotros la directriz que hemos dado es cualquier persona que vaya a llegar de otro municipio, de otra ciudad, previamente debe habernos llamado, debe haber solicitado un permiso y en el puesto de control se le solicita ese permiso y de ser del caso debe llegar a una medida de aislamiento. Pero esta situación no ha sido tan fácil de manejar porque no todos han cumplido, digamos que con esa disciplina, y hay veces que llegan personas sin el permiso, entonces toca proceder con algunas medidas con la policía e implementar de pronto algún tipo de sanción como el comparendo, y si tienen que entrar porque es un asunto de fuerza mayor o si están excepcionados, se le indica el asunto del aislamiento. Y también nos ha pasado que hemos confiado en las personas que nos dicen estamos en tal parte, en tal municipio,
he cumplido con todas las medidas, necesito viajar por un tema de salud o un tema de fuerza mayor a Begachí, nos comprometemos a hacer el aislamiento, llegan, firman el permiso y al otro día están afuera. Entonces, yo sé que la comunidad también tienen esas inquietudes y que es natural que estén preocupados por eso. Entonces, aquí el llamado es, vamos a ir reabriendo, pero toda la comunidad debe estar muy pendiente y muy atenta para que estas medidas que nosotros vamos implementando sean para el beneficio de todos. Entonces, está bien que nos cuentes quiénes no están cumpliendo con esas medidas para que no nos pongamos en riesgo. Y sobra decir, pues, que Dios no lo quiera, si en algún momento hay un caso positivo en el municipio de Begachí, que puede pasar, porque el riesgo está latente. Y que va a pasar en algún momento, alcalde, porque digamos que el pronóstico que tiene el Ministerio de Salud es que el 80% de la población del país es propensa a tener el virus. Claro, y Entonces, me gustaría que Juan Pablo, después de esto, nos contara sobre eso, porque si eso llega a pasar, inmediatamente tenemos que activar para todo el municipio un aislamiento. Entonces aquí todos tenemos que ser muy responsables. Me gustaría que Juan inclusive les contara eso, o sea que el tema, de hecho a nivel nacional sigue subiendo, en Bogotá sigue subiendo, en Antioquia, porque hemos tenido un excelente manejo, pero esa situación se va a presentar en todo el mundo y Begachí no va a ser ajeno a eso. Entonces nosotros tenemos que buscar entre todos ese equilibrio, porque en la medida que todo se vaya reabriendo, no es solamente, como lo he venido diciendo últimamente, una responsabilidad exclusiva de la alcaldía, de la administración, sino de cada uno de los actores de la sociedad de Begachí. Alcalde, como usted bien lo dice, las posibilidades, y el secretario de Gobierno Joan, las posibilidades de que el virus llegue a Begachí es absolutamente real y latente. En Colombia está subiendo a una tasa de aproximadamente 500 personas diarias infectadas positivas. Aproximadamente unos 20 personas están muriendo todos los días en Colombia por el virus COVID-19. Que, como les decía ahora, la tarea se ha hecho y se ha controlado, pero el riesgo está ahí absolutamente latente. Nosotros en todos estos días de aislamiento, yo creo que tenemos que haber generado una cultura que nos permite empezar a cuidarnos de manera rutinaria, permanente. Ya sabemos todas las medidas de cuidado personal, se han transmitido muchísimo y seguiremos haciendo transmisión de ellas. Pero yo quiero hacer énfasis en que cuando estamos compartiendo con otras personas, debiéramos compartir como con una persona que está infectada o que yo estoy infectado, comportarnos en unas condiciones de esas. Si yo sé que estoy infectado, pues yo tomo todos los cuidados, me autoaíslo, me separo de las personas, me pongo el tapabocas, me lavo permanentemente las manos, cuando ingreso al hogar me quito los zapatos, idealmente quitarse toda la ropa, hacer el baño inmediatamente se ingresa al hogar, cuidar a los demás. A partir de eso, de creer que el otro está infectado o yo estoy infectado y por eso tenemos que cuidarnos. Si nos seguimos manejando así, seguramente sí va a llegar el virus, pero se demorará mucho más en llegar y cuando llegue estaremos mucho mejor preparados. También les he dicho, las personas que se están muriendo en las unidades de cuidados intensivos. Todavía tenemos una muy buena ventaja en número de camas de unidades de cuidados intensivos. En Antioquia vamos llegando a las 900 camas de cuidados intensivos, de las cuales solamente hay 5, al día de ayer solamente hay 5 camas de cuidados intensivos ocupadas por enfermos del COVID. Pero en cualquier momento dado esto se puede subir. Un ejemplo de ello es la cárcel de Villavicencio. En la cárcel de Villavicencio ya hay más de 800 personas infectadas, que corresponden a más del cerca del 30% de las personas que habitan actualmente en ese lugar. La infección es supremamente agresiva y tenemos que seguir viviendo para evitar que nos llegue de esa manera. Cuidándonos mucho de, miren, la infección, el virus es un virus pesado que se transmite básicamente por gotas de saliva.
que cae, que cuando está expulsada del cuerpo, cae a no más allá de 2 metros. Sabiendo eso, sabemos que tenemos que estar a más o menos 2 metros de distancia los unos de los otros. Pero lo otro es que el virus en las superficies permanece vivo mucho tiempo. Hay superficies en las que permanece inclusive días. Entonces, por eso la importancia del lavado de las manos, que va a hacer que evitemos, porque el virus es un virus también que fácilmente se deteriora. Él tiene una capa por encima, como una especie de aceite, que es la que le permite entrar en contacto con el cuerpo humano, ingresar al cuerpo. Ese aceite, simplemente con un jabón, lo removemos y lo inactivamos el virus. Entonces son medidas básicas, muy simples, pero supremamente efectivas, que nos ayudan a controlar el virus. ASOTV, Radio Social Vegachí. Continuamos con la transmisión de Facebook Live, alcalde. Sí, aquí vamos a ir resolviendo algunas preguntas que nos sirven para hacer, como para poner en contexto y para poner como ejemplo. También recordando que si hay preguntas para el hospital, deben ser preguntas generalizadas y no casos particulares. Una pregunta nos permite resolver muchas dudas. Entonces, por ejemplo, alguien nos dice, yo vivo en Vegachí, pero por temas de la cuarentena, pues en ese momento se encuentra por fuera. Necesita volver a Vegachí y ¿qué debe hacer? Eso nos pasa cada día. De muchas gentes que están en el municipio, perdón, que están por fuera del municipio y que nos hacen solicitudes que deben ingresar recurrentemente. ¿Qué les decimos a las personas? Primero, nos deben hacer llegar el mensaje a través de un familiar o a través del correo de la alcaldía. Ese permiso normalmente no se da de un día para otro. Se estudia, se expone en el puesto de mando unificado para que la policía, la veeduría, las diferentes entidades se enteren de ese permiso y nos deben certificar desde la solicitud que han estado cumpliendo los diferentes protocolos. Y cuando llegan a Vegachí deben firmar un formato de aislamiento por 14 días. Ese es el procedimiento y eso es lo que hacemos con las personas que están en otros municipios o que están por fuera del país, perdón, por fuera del departamento, para que puedan, digamos, ingresar. Si no es necesario, si no es una cosa de fuerza mayor, si no es un asunto urgente, el favor que les pedimos es que si se pueden quedar en esas partes, pues lo hagan. Esa es la mejor forma de protegernos entre todos, pero tampoco cerramos la posibilidad porque entendemos que hay circunstancias que nos llevan a que esas decisiones, digamos, que se deban tomar, pero el compromiso que le pedimos a las personas es que nos ayuden haciendo acá y cumpliendo las medidas de aislamiento. Tengo, por ejemplo, acá otra pregunta que me dicen, las cafeterías, ¿por qué no se pueden abrir desde las 6 o las 7 de la mañana? Y quiero tocar ese tema específicamente. Esa solicitud ya la tenemos en la administración municipal, nos llegó el fin de semana. Sin embargo, los primeros días de la cuarentena, ese era el horario para las cafeterías y encontramos que las grandes aglomeraciones se realizaban durante esos días, perdón, durante esos horarios. Entonces, hasta que la comunidad y hasta que digamos que los diferentes servicios se restablezcan con normalidad, tenemos que guardar todas las medidas para que no se realicen aglomeraciones. Yo seguramente esta semana voy a realizar una reunión con las cafeterías, pero deben entender que en ese horario, digamos que la gente está acostumbrada a hacer corrillos, a reunirse, y eso precisamente es lo que tenemos que seguir evitando por estos días. No sé si Johan de pronto que tiene algo para complementar ahí. Pido excusas por quitarme el tapabocas, pero nos estaban informando que no se escucha en la transmisión de televisión. Hay otra inquietud en el Facebook que indica que no están de acuerdo, no recuerdo el nombre de la persona, que no están de acuerdo con la apertura total. Nosotros en ningún momento hemos mencionado que se vaya a hacer una apertura total. De hecho, el decreto 636 del 2020 le da la facultad a los alcaldes de solicitar la apertura total del municipio cuando es no COVID. Pero el alcalde, digamos que en acuerdo con el puesto de mando unificado, determinó no solicitar esa apertura total. De hecho, lo que estamos haciendo es flexibilizando, pero no abriendo del todo. Entonces, como para tranquilidad de ese
ciudadano preocupado, no es una apertura total, se mantiene el puesto de control no se va a levantar, se mantiene la medida de pico y cédula, solo que pasa de 2 a 4 dígitos, se establece la medida de toque de queda que no venía el toque de queda, es decir, si había una persona que estaba en su pico y cédula a las 10 de la noche en la calle, perfectamente podía estar, pero ahora no, porque ahora, digamos, el toque de queda. Entonces, no es apertura total, es apertura con responsabilidad y una flexibilización de algunos sectores, porque lo primero que estamos pensando es en la gente precisamente, y no, digamos, tanto en la economía. Pero si uno se pone a pensar, el hecho de autorizar la apertura de nuevos negocios, pues también es pensar en la gente, es decir, es que los dos conceptos no pueden ser excluyentes. No hay economía sin salud, o no hay economía sin vida, y no hay vida sin economía, porque entonces ¿dónde van a trabajar? ¿De dónde van digamos, a obtener sus ingresos las personas para su salud, para su alimentación, para sus quehaceres diarios? Entonces no puede haber una separación absoluta y total de esos dos conceptos, tiene que haber una amalgama, tiene que haber un trabajo estrecho entre esos dos conceptos, don Juan Pablo. Sí, John. Tenemos que aprender a vivir con el virus. El virus permanecerá durante muchos años, durante mucho tiempo. El tema de la vacuna todavía es incierto. Tenemos que aprender a vivir con eso. Es un nuevo orden mundial, una nueva forma, no solamente de ver el mundo, sino de vivir el mundo, de cada uno entender que en cada uno de nosotros está la responsabilidad de cuidarnos. Se toman medidas, lógico, a nivel gubernamental se toman unas medidas y comenzamos con unas medidas supremamente fuertes que produjeron muy buenos resultados, pero eso no puede ser eterno, no podemos seguir viviendo confinados, no podemos seguir viviendo sin que la economía se reactive. Y en los temas de salud también una cantidad muy grande de restricciones que se tomaron inicialmente ya también empiezan a normalizarse, y muchos de los servicios que hasta hoy han estado cerrados empiezan lentamente a normalizarse, gradual y progresivamente, no es de un momento a otro. Entonces, quiero aprovechar, alcalde y quienes nos escuchan y nos oyen, para contarles algunos servicios que ya hemos ido reactivando en el Hospital San Camilo de Lelis. Uno bien importante es el servicio de odontología. Hasta ahora estuvimos atendiendo única y exclusivamente urgencias en odontología. Hoy vamos a reactivar la atención odontológica general, que sea de carácter prioritario, no urgente. O sea, no solamente las urgencias, sino ya también otros procedimientos que no están catalogados como urgencia como tal. Entonces, estamos empezando a reactivar muchos pacientes que tenían citas, que vienen con tratamientos de operatoria, tratamientos de periodoncia, tratamientos de profilaxis. Vamos empezando a llamarlos nuevamente y vamos a reactivar las citas de odontología. Lo que no vamos es a empezar a dar citas nuevas, porque ya de alguna manera la agenda que se congestionó por todo el tiempo que estuvimos por fuera, es imposible dar nuevas citas por primera vez, pero estamos llamando a todas las personas que venían con citas programadas para programarles sus nuevas citas. En odontología entonces se empieza, digamos, de alguna manera a normalizar y restablecer el servicio. Y estamos fortaleciendo mucho la teleconsulta, la telemedicina, que es una estrategia que también de ahora en adelante durante mucho tiempo se verá fortalecida. A Dios gracias, tenemos pues como elementos tecnológicos que nos ayudan a hacerla mucho más, digamos, cercana la relación entre paciente y médico, como por ejemplo las telellamadas, y es por eso que habilitamos una línea telefónica de celular, que es el número 310-832-6836, una línea celular que tiene WhatsApp, a través de la cual estamos haciendo telemedicina, estamos haciendo teleconsulta, y también a través de la cual estamos tomando los datos de los pacientes que requieren que les ayudemos con las fórmulas médicas y se las llevemos a las casas, como se ha hecho hasta ahora. Más de 300 fórmulas médicas hemos entregado a domicilio.
Entonces, esos son más o menos, alcalde, pues algunas de las acciones que hemos venido adelantando en la medida de ir progresivamente restableciendo la totalidad de los servicios de salud de la institución, que tiene que tener hoy en día todos los protocolos muy afinados, todo el personal muy bien preparado para que no tengamos dificultades cuando, como muy probablemente nos sucederá, llegue el COVID a nuestro municipio, pero en el que ya estaremos muchísimo más preparados. Cuando llegue podremos hacer los cerramientos epidemiológicos con mucha más agilidad, con mucha más certeza y con toda seguridad, pues iremos superando todas las dificultades que se nos han generado. Bueno, Juan, entonces, pues muy importante volver a recordar que esto no es una reapertura total de la economía que empieza, simplemente vamos a flexibilizar. Antes estaba desde las 8 hasta las 3 de la tarde, aquí el cambio es 8 hasta las 5 de la tarde. Que teníamos 2 dígitos de pico y cédula, ahora tenemos 4. Y que tenemos unos negocios que pueden ir reabriendo siempre y cuando cumplan con los protocolos que se han comprometido con el municipio, digamos que a cumplir. Entonces uno entiende que las personas estén preocupadas porque estas medidas, como le hemos venido diciendo, cuando benefician a unos, en este caso la economía, afectan a otros, que son las personas que están preocupadas por la situación de la salud. Pero tenemos que ir buscando una especie de equilibrio que nos permita convivir con ese asunto, porque tenemos que superar todos los problemas. Siempre primará la vida y la salud, pero el asunto económico, el asunto laboral, pues en ese momento seguramente hasta preocupa más que el mismo virus, y entre todos tenemos que ir buscando un equilibrio. Hay dudas, hay inquietudes. Yo creo que la mayoría de cosas que se comentan desde redes sociales fácilmente las pueden aclarar con la administración municipal. El municipio tiene entidades que lo vigilan, que lo controlan: la Fiscalía, la Procuraduría, la Personería, la misma Veeduría. Quien tenga dudas sobre ese asunto lo puede tramitar perfectamente con alguna de estas entidades, porque nosotros no somos una rueda suelta. Pero si a nosotros, como pasa constantemente, digamos que nos denuncia un perfil falso, con plena seguridad eso no tiene ningún tipo de validez, porque es muy fácil cobardemente acusar sin pruebas y acusar desde una barrera donde nadie los ve. Entonces, con tranquilidad, cualquier persona que tenga algún comentario negativo puede acudir a algunas de estas instancias, pero no tenemos por qué, digamos, entrar a discutir con perfiles falsos que cobardemente lanzan calumnias desde algún tipo de red social. Aquí estamos prestos y abiertos para responder cualquier inquietud. Aquí, por ejemplo, nos dice una muchacha, alguien dice: mi esposa está en sus últimos días de embarazo, su parto sería en Yolombó, estamos preocupados por el permiso. Miren, cuando son temas de salud, cuando son temas tan delicados, digamos que es una excepción, que inclusive sin permiso se podría transportar al municipio de Yolombó a la cita médica. Nosotros lo que queremos hacer es que simplemente nos lo hagan saber para que se vayan tranquilamente, y si en algún momento la policía los para, pues simplemente tenga que mostrar como el comprobante. Pero nadie puede correr un riesgo de salud, y mucho menos personas en situación de embarazo, por la falta de un permiso. Simplemente nos lo hacen saber a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través del correo electrónico, a través de algunos de los concejales, a través de algunos de los funcionarios de la alcaldía. Lo que deben hacer es decir: venga, tengo que ir urgente a tal cita médica, y nosotros le organizamos un documento de manera rápida para que no se vaya a poner en riesgo. Y hay inquietudes en cuanto al tema de la práctica del deporte y en cuanto a los niños para salir a recrearse. Nosotros en el tema deportivo tenemos unas rutas y le hemos sugerido a las personas que lo pueden hacer de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Para esta semana seguramente va a estar acá el coordinador de deporte, Robert Márquez, y con él podemos seguir, digamos que planeando sobre lo planeado y resolver algunas dudas, porque hay gente que dice que quiere salir un poco más, ir en bicicleta al corregimiento del Tigre, retornar. Esto lo vamos a ir, digamos que realizando, pero ustedes en la página de la alcaldía pueden encontrar los números telefónicos de todos los monitores deportivos, y con ellos se pueden resolver estas dudas. En cuanto a los niños, por el momento el gobierno nacional dice: cada municipio debe encontrar el mecanismo para regular el modo de que los niños salgan siquiera media hora con un adulto responsable. Entiendo que pueden salir 3 niños por adulto. Entonces nosotros en este momento, como apenas recibimos directrices el fin de semana, estamos organizando también con nuestro equipo que atiende la niñez y atiende
sí, las personas que hacen deporte para ver cómo lo vamos a sincronizar. Por el momento creeríamos nosotros que se pueden articular con las rutas de deporte, pero creo que de aquí a mañana también vamos a tener una respuesta en cuanto a eso. También hacía una pregunta en cuanto a las odontologías, así como el hospital va a restablecer ese asunto, nosotros también los consultorios privados pueden atender en esas mismas circunstancias, pueden estar ya, digamos que aparte de las urgencias, digamos que atendiendo, ¿cómo fue que usted lo denominó, Juan? Citas prioritarias. Prioritarias no urgentes. Bien, entonces consultas prioritarias no urgentes y haciendo uso de su día de pico y cédula. No es que todo el mundo digamos que pueda salir, sino que debe sincronizarse para que se presten estos servicios. No sé, Johan, si usted tiene alguna... Alcalde, disculpe, sí, señor. Con respecto a la odontología, quiero hacerle... Los consultorios odontológicos particulares tienen que presentar sus protocolos de atención, pero en odontología, digamos, de alguna manera es fácil, porque es que la odontología, si bien es cierto, tiene unas muy altas probabilidades de contagio, porque está en contacto mucho más cercano con el paciente, está en contacto con los fluidos, se producen sprays de manera mucho más frecuente y fácil, pero es normal que en la práctica profesional odontológica responsable se tengan ya establecidos esos protocolos. Entonces, todos los odontólogos trabajan con tapabocas hace muchísimos años, muchísimos utilizan las mascarillas, las monogafas, utilizan todos los elementos de protección personal que se requieren, pero entonces sí es importante que esos protocolos se afinen. Entonces, no sé, alcalde, porque de verdad no conozco si los consultorios particulares de Vegachí ya presentaron los protocolos, pero debiera de exigírsele que los presenten para hacerles un seguimiento y un cumplimiento a ellos, que como les digo, no son difíciles porque es lo que tradicionalmente se hace en la práctica profesional. Sí, claro, estamos evaluando esos protocolos, con ellos digamos que tenemos que terminar de afinarlos porque es uno de los que falta, pero el llamado de las diferentes personas o sectores o gremios que vayan restableciéndose, siempre tendrá que aplicar los protocolos, digamos que tomados desde los que a nivel general se nos hacen. Tenemos, es que nos están preguntando sobre las entradas al municipio, y quiero repetir que esto será lo último que se restablezca, siempre tendrá que estar funcionando 24 horas el puesto de control y desinfección. Las personas para ingresar y salir del municipio, esas deben solicitar un permiso, porque ya los otros permisos los vamos a ir cambiando, los vamos a volver ya más un registro, que para ir a una vereda, que para asuntos que no tengan que ver con la salida del municipio de Vegachí o el ingreso, vamos a habilitar unos mecanismos para que se registren sin necesidad de tener el permiso, pero cada ingreso o salida del municipio de Vegachí sí primero debe pasar por la administración municipal a manera de permiso para que no haya tener problemas en el puesto de control. Hay otra pregunta por ahí, Johan. Acá. Debido al clima se pueden hacer caminatas en la tarde, es muy posible. Yo creería que digamos que ha coincidido que en las mañanas el asunto climático ha afectado a la práctica deportiva, y yo creo que podemos habilitar otros horarios por la tarde. Yo me pongo en la tarea de hablar con los monitores deportivos ahora mismo para que tengamos unas alternativas, de modo que hasta las 5 de la tarde de pronto se puede hacer, digamos que también habilitarse la práctica deportiva. Juan, ¿hay preguntas desde las redes? Sí, Adriana Sánchez nos dice que es operada del corazón, que si a ella le pueden llevar los medicamentos a la casa o debe ir por ellos. Sí, no, claro que sí. Ustedes saben que las personas que tengan preexistencias de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, todas esas personas tienen un mayor riesgo, entonces tenemos que protegerlos todos, y nosotros hacemos parte de la protección que queremos darles, por eso estamos prestándole el servicio de entregar los medicamentos a domicilio. En la línea de celular de WhatsApp que hemos habilitado, ahí pueden llamarnos, o también por el WhatsApp tomarle una fotografía a la cédula y a la fórmula médica, y entonces estaremos poniéndonos en contacto posteriormente para poder enviarles la fórmula. También nos pregunta la María Ángel Estrada, la doña de Compefoto, que si ella también puede abrir en los horarios establecidos. A ver, tendríamos que tener claridad sobre la actividad económica que tiene registrada tanto en la Cámara de Comercio como en el RUT,
para ver si esa actividad económica se enmarca dentro de una de las excepciones que ha propuesto el gobierno nacional y de las que el municipio pues también ha ampliado. Entonces a esta señora que procure acercarse a la administración municipal con los documentos del negocio, allí revisamos esos documentos y le informamos si puede o no puede ejercer su actividad comercial. Y en todo caso, digamos que también nos ayuden con la propuesta de algunos protocolos, o sea, que cada persona, porque digamos que ese permiso puede que no se autorice para el mismo día ni para la misma semana, y cada vez que nosotros reaperturamos una actividad, eso ha sido consultado antes al Ministerio del Interior. Entonces, si por cualquier motivo ellos no se encuentran dentro de las excepciones, lo que deben hacer es, vea, esta es mi propuesta de protocolo, y nosotros, si no está incluido dentro de esta actividad, la incluiremos en las próximas para que, digamos, lo mandemos al Ministerio del Interior y ellos nos autoricen esta actividad. Aquí hay una pregunta que Johan nos va a ayudar a resolver. Si ya un consultorio odontológico radicó toda la información ante la seccional y la gobernación y sus protocolos fueron aprobados, pueden abrir hoy según lineamientos del gobierno nacional. Señor alcalde, Vega Oral ya presentó su protocolo. La respuesta es: los consultorios odontológicos no están habilitados dentro de las excepciones del decreto 636 del 2020 del presidente de la República. Los consultorios odontológicos quedan habilitados dentro del decreto municipal. Entonces, dado esa situación, deben tramitar la solicitud ante el municipio con copia de la aceptación o de la aprobación de los protocolos que informan ahí que ya tienen de la seccional. Entonces, una solicitud de permiso de reapertura indicando que ya presentaron protocolos, que esos protocolos fueron aprobados y el municipio les da la autorización para abrir, porque la autorización para abrir consultorios odontológicos es del municipio porque no están dentro de las excepciones del gobierno nacional. Es como es lo que pasa, por ejemplo, con las barberías y las peluquerías, que con ellos tuvimos más o menos unos 10 días de ir conversando, de ir construyendo unos protocolos. Ellos ya todos se comprometieron, firmaron, digamos que estos protocolos, y a partir de hoy empezamos a que ellos vayan aplicando eso que ellos se comprometieron a realizar. Ahora, nosotros, digamos que tratamos de lograr ese equilibrio, ponernos en la mitad entre la economía y la salud. Hemos aceptado las propuestas, porque no todo ha salido de la alcaldía. ¿Qué hacemos nosotros? Le expresamos, por ejemplo, a los barberos y a las personas que trabajan como estilistas: háganos su propuesta, pero si en algún momento esta propuesta no se cumple, recuerde que fue usted quien la propuso, y si no la está cumpliendo, seguramente vamos a tener que tener alguna medida de suspensión o de sanción, porque la idea es que se cumplan lo que las personas, digamos, que se comprometieron a cumplir. Alcalde, por aquí hay otra inquietud: tiendas del peluquero, ¿pueden abrir con el respectivo control? Bueno, eso en principio, digamos que no lo hemos habilitado, aunque uno entiende que es un sector conexo a las actividades de las barberías y las peluquerías, pero yo qué favor les pido a esas personas que se acerquen a la alcaldía, que nos digan: vea, nosotros podemos abrir y les proponemos los siguientes protocolos, y basados en eso nosotros ya entraremos en un diálogo e iremos tomando las decisiones. Un poco de esto es que ustedes nos propongan y ustedes mismos se comprometan a contribuir a la salud de Vegachí. Entonces, digamos que en ese momento la respuesta es: háganos la solicitud, preséntenos los protocolos, los vamos a estudiar y seguramente paulatinamente iremos reaperturando. Y también, alcalde, hacer un llamado muy importante a todos los establecimientos de comercio que están habilitados de alguna manera por alguna excepción, a que nos ayuden con el cumplimiento de esta normatividad sanitaria. O sea, el fin de semana pudimos apreciar que en la mayoría de establecimientos de comercio, aglomeración de personas, 5, 6, 7 personas juntas dentro de los locales, sin usar tapabocas, no están exigiendo la cédula para verificar el pico y cédula. Entonces yo pensaría, señor alcalde, y ya lo hemos tratado en el puesto de mando unificado, que de continuar esa situación vamos a tener que regresar las medidas de apertura, porque va a ser muy difícil controlar si los establecimientos de comercio no colaboran con el cumplimiento de las medidas. Algunos se han tomado el trabajo inclusive de pintarlas y de señalizar las huellitas o los puntos de las filas al exterior de los negocios, pero aún así no ejercen los controles, ni siquiera piden la cédula. Entonces, un llamado respetuoso a estos establecimientos de comercio para que nos ayuden ejerciendo estos controles. Sí, y nosotros hemos tratado de generar conciencia y le hemos dicho a todos los establecimientos: por favor, ayúdennos con esa medida, que es lo único
que hasta el momento nos va tratando de controlar las aglomeraciones. Tengo que decir que muchos comerciantes no nos han ayudado con exigir la medida del pico y cédula. Tenemos que insistir en eso, nos deben ayudar, porque si en un tiempo, digamos que más rápido que tarde, evidenciamos que los negocios no cumplen esta medida, particularmente, individualmente, vamos a empezar a hacer procedimientos, valga la redundancia, individuales para que estas personas no presten el servicio. Entonces es el mensaje, tienen que exigir la cédula y atender según los dígitos que estamos habilitando, porque para eso hemos venido flexibilizando la medida. Por aquí hay una inquietud, ¿por qué unos particulares están haciendo viajes permanentemente a la ciudad, llevando y trayendo personas? ¿Tienen algún permiso? No son viajes prioritarios, entonces quienes nos estamos cuidando con responsabilidad en casa estamos perdiendo el tiempo. No hay ningún vehículo particular autorizado para hacer viajes a Medellín. Cada persona que por una u otra circunstancia necesita ir a la ciudad de Medellín o a otra ciudad debe indicar las razones por las que se desplaza a la ciudad y además aportar los soportes y además indicar el vehículo en el que se desplaza, ¿cierto? Es que es muy importante, Johan, aclarar que hay competencias que no son del municipio. Yo voy a poner un ejemplo. Juan Pablo llega a la alcaldía y dice, yo necesito ir a Medellín por un tema de salud, por un tema bancario o por un tema de fuerza mayor. Nosotros que le decimos a Juan Pablo, bueno, mándenos el permiso por escrito y avísenos usted en qué carro o en qué vehículo se va a movilizar. Él puede decir, voy en la moto tal con placas tal, o voy en el vehículo tal con placas tal, y así por el estilo. Eso es lo que nosotros identificamos, pero nosotros en este momento no somos competencia para regular el transporte urbano, ¿cierto? Entonces cada persona, digamos que debe buscar el mecanismo. Ahora, yo quiero hacer una reflexión. Hace unos días recibimos una crítica de una persona que decía, que cuestionaba que alguien estaba transportando a no sé qué pasajeros. A los 8 días esta persona tuvo una urgencia médica y adivina quién tuvo que buscar, a esa persona, ¿cierto? Al que criticó. Al que criticó. Es muy fácil criticar. Entonces es normal pues que si alguien necesita ir a Medellín, pues deba buscar un mecanismo para desplazarse. ¿Nosotros qué hacemos? Los registramos y le digamos que les generamos a ellos todas las sugerencias para que se cuiden y para que si tienen contacto con alguna clínica o, como les decía, si están en Medellín, lleguen acá a un proceso de aislamiento. Sí, alcalde, y recalcar lo que usted indicó bien hace un momento, que es muy fácil criticar por criticar y muy fácil hacerlo también inclusive desde un perfil falso, ¿cierto? A veces la nostalgia de poder nos gana, pero la administración municipal ha tomado todas las medidas necesarias dentro de sus capacidades operativas y administrativas. La gente pretende a veces que incluso instalemos varios puestos de control, pero ni las barreras que hemos puesto las respetan, entonces es muy difícil. Nosotros, digamos que, y usted, y aprovecho para hacerle ese reconocimiento, se ha esmerado y se ha desvelado por proponer estas medidas, por hacerlas cumplir dentro de sus capacidades operativas, técnicas y financieras también, porque no tenemos todos los recursos para poderlo hacer como en Medellín. En Medellín, para imponer una medida, firme un cheque y saque un software para hacer un control en la calle, o firme otro cheque y compre 5 o 6 carros, o mande traer 100 o 200 policías, y ya está, porque todo lo arreglan así. Nosotros acá no, acá tenemos recursos técnicos limitados, recursos financieros limitados, y la gente nos debe ayudar. La gente, el ciudadano, desde su ser, desde su sentido común, nos debe ayudar a que estas medidas se puedan cumplir. Sí, y es muy importante recalcar eso. Mire, la contención y digamos que prevenir y cuidarnos es un asunto en este momento ya de todos. Al principio recaía, digamos, que toda la responsabilidad, o por lo menos así se quería ver, porque era la alcaldía la que estaba coordinando y la mayoría de cosas cerradas, y mientras tomamos como cierto control, pues se asumía que sí, la gente quisiera buscar responsables, quisiera buscar culpables, pero en este momento, cuando lentamente la vida va a volver a su normalidad, aún conviviendo con el virus y sin tener una vacuna, es una responsabilidad de todos. Nosotros seguiremos con las medidas que hemos implementado, el puesto de control, las barreras, medidas de aislamiento, seguir sugiriendo, seguir identificando protocolos, seguir entregando ayudas. Pues vamos a seguir con todo ese esmero que hemos hecho, pero ciertamente nosotros desde la administración estamos con toda la tranquilidad que las cosas las hemos realizado muy bien, y lo que necesitamos en ese momento es solidaridad, no con nosotros, sino con las personas, que la gente entienda que cuidarse y que cumplir las medidas de bioseguridad no es para que la administración quede bien, es un asunto para la salud de las personas cercanas. Alcalde, pero hay que también resaltar
que la inmensa mayoría de la gente lo ha hecho bien. Ha habido disciplina en la inmensa mayoría de las personas y las personas han ido creando conciencia sobre la necesidad de cuidarse, porque cuidando me cuido a mí y cuido a los que me rodean. Y si no me cuido, pongo en mayor riesgo a las personas más cercanas a mí. Entonces yo creo que la tarea, si bien es cierto, tiene personas que son indisciplinadas, la inmensa mayoría lo ha hecho y lo ha hecho bien. Yo quisiera, alcalde, antes de que termináramos, porque yo creo que ya el tiempo va terminando, referirme a dos temitas muy puntuales con respecto a la atención, que como les dije, ya la atención, digamos, en salud se va a ir normalizando, pero de manera gradual y progresiva. Entonces ya les mencionamos el tema, por ejemplo, de la odontología, en el cual ya no es solamente los tratamientos de urgencias, sino también las atenciones a las consultas prioritarias no urgentes. Pero también en las consultas médicas, hasta ahora hemos estado atendiendo todo lo que es el servicio de urgencias, que ese pues es absolutamente imposible restringirlo, y la consulta médica prioritaria. Entonces, todos los que son pacientes de control, que han venido bien controlados, esas citas todas las tenemos, digamos, represadas. Vamos a ir retomando las citas de PIP, de promoción y prevención de la salud. Se van a ir convocando nuevamente a los pacientes a las citas, en lo posible con telemedicina y teleconsulta, en lo posible, tratando de evitar al máximo que las personas tengan que ir al hospital. Entonces, ese es como el propósito, poderlos atender con las nuevas estrategias que nos permite la tecnología. Y finalmente, alcalde, también aprovechar, porque quiero recalcar los números telefónicos habilitados en el hospital, porque ante la, digamos, dificultad de poder asistir personalmente al hospital, las líneas telefónicas son las que nos van a permitir tener acceso y contacto con el hospital. Entonces tenemos una línea telefónica que ha sido, digamos, tradicional, que es el conmutador, que es una línea 830-5122, varias extensiones. Esa línea te comunica directamente y te dice cuál es el menú de extensiones, pero por mencionarles algunos de los que considero más importantes en este momento, es dos extensiones para el servicio de urgencias, 114 y la extensión 1, una extensión, la 112, para consultas, y habilitamos una extensión, la 125, para temas COVID-19, en la extensión 125 y el número 830-5122. Y tenemos habilitadas dos líneas adicionales fijas, el 830-5359, que normalmente ha sido para solicitar citas de personas que se encuentran en el régimen subsidiado, y el 830-5446 para solicitar citas de pacientes que están en el régimen contributivo. Y repito, la línea de WhatsApp, la línea de celular, 310-832-6836. Y hay una línea del departamento de Antioquia, que es el numeral 774, digamos, esa es la línea COVID del departamento, numeral 774. Juan, yo quiero retomar un poco las palabras que usted decía ahora con los casos, con el comportamiento de, digamos que de Antioquia, de los municipios, porque el balance es absolutamente positivo y a veces intenta brillar más lo negativo, pero no, en este caso nosotros somos aproximadamente 14.000 habitantes. Podríamos decir nosotros, entonces tenemos 14.000 casos negativos, es decir, nosotros en este momento no tenemos ese tipo de sospecha, o sea que en cuanto a la atención de la emergencia, estamos muy bien, gracias a Dios, y valga la pena pues felicitar a las personas que todos los días nos ayudan, que se preocupan, que han estado pendientes y que han sido los aliados, y llamarle la atención a quienes no nos han ayudado, quienes no son, digamos que los aliados en este momento, porque no han querido exigirle la medida de pico y cédula, porque digamos que se han comportado con indisciplina. Pues un llamado a la reflexión.
para que no pongan en riesgo la salud de sus conciudadanos y sobre todo las personas, pues digamos que de sus familiares. Aquí hay una pregunta sobre las ópticas. Dice alguien que si podríamos, que si están habilitadas las ópticas o que hay alguna posibilidad de hacer algo así como una campaña de optometría. Yo creo que hay algunos asuntos que desde el hospital, que te lo pediría aquí públicamente, que pronto como que vayamos evaluando esas cosas generalizadas que normalmente se hace con brigadas o si son más particulares, que de pronto desde el gremio de la salud nos ayuden como a liderarlo. Sí, alcalde, pero realmente las ópticas como tal no tienen en este momento excepción. Están todavía con restricciones y no se han habilitado. Como les digo, como esto es gradual y progresivo, todos los días van saliendo situaciones que se pueden ir mejorando. Y hoy le han dado a los municipios, y sobre todo municipios como el nuestro, que estamos ubicados a más de 60 kilómetros de municipios donde haya COVID activos, tenemos, digamos, algún poquito de margen de maniobra, siempre consultando con el departamento y con el Ministerio del Interior, pero tenemos un poquito de maniobra para generar propuestas un poquitico más, digamos, agresivas en el aislamiento inteligente. Entonces ese es un tema del que podría empezar a pensarse. La verdad que yo hasta hoy pues no había escuchado solicitudes de ese tipo, pero importante. Y brigadas desde la institución pues tampoco lo teníamos proyectado, porque eso por lo general hay que plantearlo muy bien planteado para que no nos genere aglomeraciones, para que no tengamos dificultades. Entonces, además recuerden que lo que pues nosotros tenemos responsabilidades es las actividades post, entonces ahí es donde tenemos que tener un poco de cuidado de hasta cuál es el alcance. Sí, que yo dar. creo que hay muchas particularidades y yo pido, digamos, que el siguiente favor a la comunidad cuando tienen inquietudes. Si hay unas inquietudes, por decir algo como de deportes, que en ese momento hay una donde dice que se llama habilitar ciclistas entre el municipio y el corregimiento del Tigre, que lo vamos a canalizar a través de las diferentes secretarías. Tenemos una Secretaría de Salud, donde pueden, digamos, que canalizar las sugerencias que ellos tienen. Así como lo hicimos cuando habilitamos el sector de la construcción, todo con la oficina de planeación. Hay un coordinador de deporte, entonces a través de la coordinación de deportes, hacer llegar esas inquietudes y mirar qué alternativas entre todos vamos generando. Ahí vamos a responder unas últimas preguntas porque ya... Ya, para cerrar, sí señor. ¿Qué va a pasar con los casinos que son pequeños y a veces el número de personas que entran allí son reducidas? ¿Se podría abrir con todas las medidas establecidas? La respuesta es lamentablemente que no. Y tal vez ese va a ser uno de los últimos, si no el último de los sectores que van a abrir desde el gobierno nacional. Ha sido muy claro el señor presidente en indicar que de darse una apertura mucho más flexible, bares, discotecas y centros de entretenimiento, dentro de los que caben el tema de los casinos, pues no se habilitarían por ahora. Claro, ahí hay que interpretar un poco, digamos, que el espíritu de lo que dice el gobierno nacional, y lo que ellos han venido diciendo es las fiestas, los estadios, por lo menos digamos que la aglomeración en los estadios, los bares, las discotecas, los mismos restaurantes, los casinos, lo han mencionado ellos específicamente, no han hablado pues de tamaño, será lo último que digamos que se vaya a restablecer, y uno entiende la preocupación de, digamos, que de este tipo de sector, de los comerciantes que se ven tan afectados por esto, pero hay cosas que con plena seguridad, así el municipio en cualquier momento se atreva a proponerlo, la respuesta del gobierno nacional será no, y pues aunque poco a poco creería uno que puede ir haciendo las consultas, pero más o menos se prepara uno para esa respuesta. Es cierto, no se cumple lo del tapabocas, pero no solamente los negocios, exigir y todos en la calle. El tapabocas es norma nacional, pero la gente no entiende. Cada persona es responsable, pero dicen que es mentira del tal virus. Lo único para que cumplan es tocando el bolsillo. El uso del tapabocas a partir del decreto municipal que se publicará el día de hoy va a ser obligatorio para estar en zonas públicas, pues, o para transitar en los exteriores de las viviendas, va a ser obligatorio, y el no uso del tapabocas pues será sujeto de imposición de sanción por parte de la policía. Hasta la fecha hemos impuesto más de 100 comparendos de violación pues a las medidas sanitarias, y esto implica unas multas por más de 93 millones de pesos. Aquí otra pregunta para, recibamos dos más para podernos, digamos, que seguir trabajando. Aquí hay una en cuanto a familia en acción, y nos dice que el presidente anuncia una cosa y que en el municipio se dice otra, pero miren, el presidente hace unos anuncios generales, el municipio lo único que hace con Familias en Acción es ser un intermediario, dar un mensaje y ayudar a organizar.
el municipio no maneja recursos, no puede mover los parámetros, entonces nosotros digamos que lo que hacemos es intermediar entre lo que dice el presidente y los ciudadanos. Entonces la directriz que hay, así el presidente exprese cosas a nivel general, es el auxilio o sea, la asesoría que del municipio se le da, porque el presidente dice, van a llegar unos recursos, pero posiblemente llegaron, digamos que más limitados o inclusive llegaron más, entonces la asesoría se toma desde la administración municipal. ¿A qué horas pueden salir los adolescentes? Los adolescentes, lo expresó el señor alcalde, que como los lineamientos apenas salieron el fin de semana, de hecho apenas ayer, entonces en el transcurso de hoy y mañana estaremos publicando la forma en la que los niños y jóvenes entre los 6 y los 17 años pueden salir, digamos, al exterior de las viviendas. Y muy importante recalcar que en ningún caso la práctica del deporte y la recreación de los niños se debe realizar sobre la vía de la calle principal. Deberá hacerse sobre las rutas del deporte, pero digamos que entre hoy y mañana vamos a estarle respondiendo pues a la comunidad sobre este particular. Sí, alcalde, la norma pues habla de media hora 3 veces a la semana en compañía de un adulto no mayor de 60 años y que no incluye utilizar ni bicicletas, ni balones, ni utilizar los parques públicos. Ni patines. Ni patines. Listo, alcalde, ya para terminar, un último comentario. Excelentes medidas para el bien de cada uno de nosotros. Felicitaciones a cada una de las personas que hacen parte de la administración municipal. Muchísimas gracias. Quiero repetir que la administración municipal lo que ha estado haciendo es interpretando las directrices al nivel nacional, donde prima la salud, prima la vida, y ahorita digamos que las directrices nacionales y departamentales es, venga, vamos a hacer un equilibrio también en lo económico, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Hemos trabajado, si alguien tiene algún tipo de inquietud o algún tipo de queja, lo vuelvo a repetir, serán los entes de control los que puedan, digamos, que dar respuesta a eso, la Contraloría, la Personería, la Veeduría, las diferentes entidades que nos hacen seguimiento. Nosotros no somos una rueda suelta. Mientras tanto, que entre todos sigamos remando y haciendo las cosas bien para que esta medida nos salga o que nos hagan posible. O que nos hagan los comentarios directamente, eso sí, cerciorándose de que estén en el pico y cédula. Alcalde, yo quisiera un mensaje final, y es que si bien se va flexibilizando, del comportamiento de cada uno de nosotros dependerá hasta dónde se flexibilice y hasta cuándo, porque el desbordar el cumplimiento de la flexibilización es no hacer un aislamiento inteligente. Es que el aislamiento inteligente depende de todos, cada uno de nosotros. El no cumplirlo hará que pues muy rápidamente volvamos a caer en un cerramiento casi total, en una cuarentena con un aislamiento total. Entonces depende de eso. Hemos hecho bien la tarea hasta ahora, hemos aprendido, hemos generado una cultura de cuidado personal. Tenemos que reforzarla, seguir haciéndola y no pensar que esto ya se acabó. El riesgo sigue ahí latente, el riesgo es permanente y el enemigo es un gran enemigo que mata personas. Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias. Al secretario de Gobierno, muchísimas gracias. Y vamos a estar muy atentos a las diferentes inquietudes. Durante toda esta semana seguiremos haciendo unos programas, realizando el reporte de los 100 primeros días de nuestra gestión, y seguiremos también con el Honorable Consejo Municipal exponiendo y explicando el plan de desarrollo municipal que debe estar aprobado a final de mayo. Muchísimas gracias para todas las personas que nos escucharon. Un saludo especial nuevamente para las personas que nos escuchan desde el corregimiento del Tigre, desde la zona urbana, a todos nuestros campesinos. Un saludo muy especial para todos. Dios los bendiga y muchísimas gracias.